Esta es la historia de una de las noches más pavorosas en el internado. Se supo cuándo iba a ocurrir, pero no pudo evitarse lo que ocurrió. Ya he mencionado en alguna otra ocasión que yo sigo en contacto con algunos de los chicos, de los niños con los que fui a este internado y posteriormente a otro de secundaria y a un colegio mayor universitario. Pero estas historias me están sirviendo también para reencontrarme con viejos amigos. Recientemente me ha contactado alguien al que le había perdido el rastro pues hace muchísimo tiempo, pero con el que coincidí un par de años en este internado y él me recordaba, yo le había olvidado prácticamente, que fuimos amigos un tiempo. Él tenía entonces algo que pocos tenían en el colegio, un transistor, una radio pequeñita, y con ella pues oíamos los partidos los domingos, el carrusel deportivo, en los tiempos en los que todos los partidos de la Liga Española se jugaban los domingos a la misma hora. Pues yo me iba con él, que tenía 3 años más que yo, tiene ahora 3 años más que yo, y escuchábamos los partidos. Lo único que él dejó el internado como resultado de un incidente, lo que luego se dio en llamar la noche de la venganza del castigado. Este fue un incidente y una noche que a él le afectó tanto que dejó el internado. Como resultado de esa noche, 3, 4, 5 niños, no sé, pero dejaron el internado. Curiosamente fue un incidente y una noche en la que no hubo lesionados físicos graves de ningún tipo. No pasó nada a nivel físico, pero algunos salieron traumatizados y ese es el caso de este hombre. Él me comentaba que no volvió, y eso ya lo sabía yo, luego a ningún otro internado militar porque no coincidió conmigo, pero es que ni siquiera ha llevado a sus hijos nunca a un campamento de verano, como resultado de esta noche. Había una leyenda en el colegio, que no sabíamos si era cierta o no, de que había existido un niño que había muerto al caerse o lanzarse de una ventana de una de las galerías. Por lo visto era un niño que decían sufría de pesadillas, alucinaciones, persecutorias. El caso es que despertaba por las noches y se ponía a correr. Y una monja, para sujetarle, para hacer algo con él, una monja, cuando le tocaba hacer guardia en la celda al lado del dormitorio, lo que hacía era se llevaba a este niño con ella a la celda y lo ataba, lo maniataba al radiador con una correa. Se contaba o se decía que una vez el niño se había desatado, había salido por la ventana de la celda que daba a la galería, habían estado corriendo por la galería y se había tirado desde una de las ventanas o se había caído. A propósito, sin darse cuenta, no se sabía. Y este niño se le recordaba porque cuando se le maniataba allí, se dedicaba con el mismo cinturón al que le ataban al radiador a hacer ruidos en el radiador. Nadie conocíamos al niño, no sabíamos, ya digo, si la historia era cierta y ni nos hubiésemos acordado de la historia en sí, a no ser que empezasen a escucharse de pronto ruidos en los radiadores. ¿Qué es lo que pasó? De pronto empezaron a oírse más y más, haciéndose más comunes, ruidos raros en los radiadores. Clang, clunk, clunk. Eran ruidos como retumbaban por todo el colegio, como si viniesen de ultratumba, como si hubiese alguien con un martillo, una llave inglesa por ahí por los sótanos del colegio, pegando golpes.
Y no éramos solo los niños quienes los oía todo el mundo, las monjas, las chicas de servicio, y ya nos empezaron a asustar un poquito por las noches. Y preguntábamos a las monjas, hermana, ¿esto de dónde vienen esos ruidos? ¿Qué son? La caldera que está fallando. Y estaba fallando la caldera. De pronto, eh, los calentadores se apagaban y no había. Y eso era un problema serio, porque era invierno y allí la temperatura por las noches podía caer bajo cero e incluso días muy fríos. O sea, estar sin calefacción era un problema serio. Y ahí estaban, pues intentando ver cómo lo arreglaban. Y había días que se iban unas horas la calefacción, había un problema con ello. Y los ruidos, tum, tum, sobre todo por las noches, pues cada vez eran más y más continuos, más y más sonoros. Pero la respuesta era esa. Son tuberías viejas, es la calefacción, no os preocupéis. Y no nos preocupábamos mucho hasta que coincidió que una de las noches el soldado al que le tocaba estar de guardia en la portería, pues por la mañana siguiente le dio por decir que esos ruidos era un niño diciendo que iba a venir a por una monja y diciendo la noche que iba a venir. Y eso ya le dio una dimensión totalmente diferente a los ruidos. Y ahí es cuando todos nos acordamos de la leyenda del castigado. Y a partir de entonces, cada noche, los ruidos seguían incrementándose. Ya eran diferentes. Ya nos tumbamos y decíamos, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? Aquello de que el soldado había escuchado un mensaje en Morse, que la mayoría no teníamos ni idea de qué era, lo aprendimos entonces, yo mismo lo aprendí como resultado de ese incidente, pues trajo varias consecuencias. Para empezar, al soldado le pusimos el sobrenombre, el mote de El Morsa, y se quedó con el Morsa. Luego todos nos pusimos a jugar al Morse, a hacer Morse, a asustar unos a otros, porque como los radiadores estaban también en línea, los mismos que había en un piso, los había en el piso de arriba, pues los de un dormitorio decían, vamos a asustar a los de abajo, y empezábamos a dar golpecitos para que se huyeran en el radiador de abajo y asustar. Y a gente de distintos dormitorios quedaban de acuerdo para... Empezamos a inventarnos nuestro propio código de Morse. Un golpe sí, dos golpes no. Pero bueno, eso no gustó nada a las monjas, con lo cual se prohibió y al que le pillaban haciendo Morse, pues te llevabas un guantazo tan grande que se te quitaban las ganas de jugar dando golpecitos. Pero es que además los golpecitos que dábamos no tenían nada que ver con los que daba el castigado, los que se oían. Los nuestros eran clink, clink. Mientras que los que sabíamos ahora que venían del castigado, de ultratumba, desde el más allá, sonaban con un eco que retumbaba por todo el colegio. Se decía que se oía más fuerte en el tercer dormitorio, hacia la esquina de la celda donde estaba la monja, donde el niño este había sido castigado, había sido un niño de los mayores en el tercer dormitorio. Y todos teníamos la certeza de que esa noche, cuando el castigado iba a venir a vengarse de esa monja, que ni sabíamos quién era, pues iba a llegar, pero no lo sabíamos. Estábamos a la espera. Y los ruidos se hacían cada vez más intensos, más constantes, y todos podíamos reconocer algunos ruidos casuales, pero otros que seguían como un mensaje, seguían un ritmo. Y había algo que todos reconocíamos. Ta, 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 ta.
Todos lo habíamos hecho en algún momento, con el botón del pantalón vaquero o con la hebilla del cinturón contra el radiador. Eso lo reconocíamos todos. Y llegó la noche. No nos habían querido decir cuándo era. El soldado lo había comunicado a las monjas, a las autoridades. No nos habían querido decir, pero la reconocimos. La reconocimos porque ese día, para empezar, nos cayeron 2 rosarios. Al atardecer, en lugar de 1, rezar 2. Luego, en mi dormitorio, yo estaba en el segundo, porque esto pasó en el dormitorio del chico este. Donde más impacto tuvo fue el del amigo este que he recuperado. En mi dormitorio, en el segundo, lo único anormal fue que esa noche, cuando nos estábamos preparando para acostarnos, la monja nos dijo: las trencas, dejarlas fuera a los pies de la cama. Las trencas es el abrigo, la prenda de abrigo más fuerte que teníamos, y aunque la calefacción estaba funcionando perfectamente, nos dijo: esta noche la trenca ahí fuera, que era cuando, si en alguna ocasión, muy ocasionalmente, te hacían levantarte en medio de las noches, en algún caso de emergencia, cuyo caso te sacaban al pasillo, te llevaban a la capilla. Pues eso. Pero ya hubo un detalle, antes de que apagasen las luces, con el cual todos dijimos: esta es la noche, lo nunca visto. De pronto oímos al coronel o al capitán, no sé a quién fue, le dio por hacer una tontería, una exhibición de poder o algo, y de pronto 6 soldados, que fueron 6, porque no lo ha contado mi amigo, pero que parecían 40, desfilando por dentro del colegio. O sea, en mi dormitorio no entraron, pero los oímos por el pasillo, en formación, y parecían 40. Digo que eran 6 porque me lo estaba contando mi amigo. No, eran 6. Es que en tu dormitorio no entraron, pero entraron en el nuestro, se pasearon por todo el dormitorio, iban con linternas, iban uniformados. 2 soldados entraron en la galería, 2 soldados pusieron colchones, sacaron sacos de dormir, y 2 soldados se quedaron esa noche en la galería de su dormitorio, al mismo lado del dormitorio, allí, de guardia, a dormir. Lo nunca visto. En la celda de guardia de las monjas del tercer dormitorio, que había una cama, pues metieron otro colchón y se metió otra monja extra. O sea, en el tercer dormitorio, que era donde se oían los ruidos más intensos, que era donde había pasado el suceso del castigado, o había surgido la leyenda allí, esa noche había 2 soldados y 2 monjas. Esa era la noche. Se apagaron las luces e inmediatamente no se oyó absolutamente nada. Estábamos todos esperando por el espíritu del niño, por el castigado. Y no tardó en aparecer. Y lo sentimos llegar inmediatamente. Estábamos todos a la escucha. Y lo oímos alto y claro. ¡Clonk! Un solo ruido en el radiador. Pero diferente a los de cualquier noche previa. Y supimos que era él. Y con los primeros ruidos, el viento. No había nada de viento durante el día, no había habido nada de viento durante la noche, los ruidos y el viento. Y una cosa más, una vibración en el radiador, en cada radiador, una vibración. Como si empezase a venir el metro, como si fuese a pasar el metro por debajo del colegio y le sintiese llegar desde lejos. Y la progresión de los ruidos en el radiador y del viento subiendo y de la vibración fue
progresiva e inmediata, al unísono, como una orquesta que está calentando, como gotas de rocío que en un tejado escuchas tum, tin, tum, tin. Y la monja de nuestro dormitorio no esperó más. Allí nadie había dicho nada, nadie había abierto la boca todavía. Pero la monja de nuestro dormitorio abrió, vimos la luz de la celda, abrió, inmediatamente encendió las luces del dormitorio y nos dijo: venga, todos fuera, poneros las trencas, aquí, al medio del pasillo. Y allí corrimos todos, nos pusimos las trencas y nos acuclillamos como un ovillo todos, los 70, 80 que éramos ahí, todos metidos en poco espacio, a rezar. Ella sacó el rosario a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bum, bum. Y aunque estábamos todos rezando así por lo bajito, seguíamos oyendo los ruidos cada vez más fuerte, como si quisiesen salir de los radiadores y empezasen a afectar las paredes y el viento. Y eso era como un tornado que se fuese acercando a pasos acelerados. Rezar más alto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdónanos nuestras dudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y cuando ya no podíamos casi más, que estábamos ahí rezando por no gritar, ¡bla! Como una explosión. E inmediatamente, ¡ah! 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 Gritos despavoridos, viniendo del dormitorio de los mayores. Y la monja gritando: no escuchéis, rezar, rezar más alto, el Padre nuestro y cada día, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Rezar más alto, pero podíamos oírlo. ¡ah! ¡ah! Todo el mundo despavoridos, y habíamos oído una explosión y cristales, una lluvia de cristales, y de pronto oíamos cosas cayéndose, rompiéndose. Si lo que estábamos viviendo fuese alguna duda de que fuese un suceso paranormal, que no fuese más que la catarsis colectiva que estábamos sufriendo, el compañero este, tal como me contó que él lo vivió, me saca de dudas, porque el mismo instante que se oyó ese golpe, que era una ventana rompiéndose, abriéndose por el viento y los cristales, y empezaron todos a gritar, es porque en su cuarto ya habían encendido la luz, en su dormitorio habían encendido también la luz, y en ese momento se fue la luz. En su dormitorio se fue la luz totalmente, a oscuras. Las principales, las de los pilotos, todo. En el nuestro, que estaba en el otro ala del edificio, no se fue la luz. Si se hubiese ido, estaríamos todos gritando. Estábamos gritando con nuestros rezos. Y oíamos cosas cayéndose, se rompieron. En la galería había floreros y jarrones que caían y se rompieron, y por allí estaban los dos soldados como locos intentando cerrar contra ventanas, cuando de pronto, nada. Bueno, nada. De pronto la monja le dice: ¡callar, callar, callar! ¡Silencio todo el mundo, silencio! Había parado el viento, habían parado los radiadores, habían parado los ruidos, habían parado la vibración, y no se oía nada más que los gritos despavoridos del dormitorio de los mayores, que no se habían dado cuenta todavía de que aquello había pasado. En un momento era ¡bum! Nada. Justo como habíamos estado, ¿qué diré? 10, 12, 15 minutos antes, como mucho, con la misma expectativa, con la misma calma chicha. Había pasado. Me cuenta el compañero que él lo vivió así, que él estaba gritando todo el rato, cubierto, que nunca salió de su cama y estaba... y que saltó a alguien que estaba corriendo de cama en cama, saltó encima de él y cayó y le hizo daño así en la tripa, y se agarró instintivamente, y esta otra persona se agarró a él y estaba... Y no recuerda el tiempo que estuvo sollozando.
bueno, gritando, luego sollozando y llamó a casa 2 días más tarde. Él dejó el internado y como él, otros cuantos, pocos, pero algunos. No hubo algún lesionado, habría, alguien se llevaría un golpe, porque hubo gente corriendo por ahí por todas partes y gritando en el dormitorio de los mayores. Pero, pero no hubo ninguna lesión grave, nadie se rompió nada, que yo sepa. Y no volvimos a oír hablar del castigado, vamos. Hablamos mucho del castigado, pero no volvieron los ruidos. No volvieron los ruidos. Raros. Las tuberías continuaron sonando de muy de cuando en cuando, pero no volvieron los ruidos. Solo quedó esa ventana destrozada por la que decían que se había tirado el niño este y el radiador retorcido. El radiador de la celda de la guardia de las monjas había quedado retorcido. Pero nada más. No desapareció ninguna monja. No sabe si la monja que había castigado al niño de esa manera estaba todavía ahí, o sea, o existía o no. Nunca sabemos si fue una leyenda o no. Las monjas lo sabrían. Una noche que al final no pasó nada. No pasó nada más que la histeria colectiva. Pero sí yo recuerdo las vibraciones de esos radiadores y aquellos ruidos. Todavía por las noches, cuando de pronto oigo un tum, tum, esta casa siendo de madera y hace ruidos, los cimientos que se mueven. Me viene la noche y ahora la voy a recordar más, porque tengo un nuevo amigo que he recuperado y que se acuerda muy bien de ella. Le marcó su vida a él. Hasta la próxima historia.